Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay un refrán que dice: la vaca ya no se acuerda cuando era ternera. Eso significa que alguien ya no se acuerda de las situaciones difíciles por las que ha pasado, ni de los que le ayudaron a salir de ellas. Se puede hasta olvidar de la ayuda que ha recibido de otros. La gente usa esta expresión cuando alguien se olvida de los favores que una vez recibió, o cuando no se acuerda de los momentos difíciles por los que pasó, sobre todo cuando su situación ha cambiado y ahora tiene un mejor ingreso económico, cierta posición, poder o autoridad. Lo mismo se aplica a la vida de un cristiano. Digamos que un hermano está atravesando por una situación bastante difícil. Sin embargo, ha orado con fervor y fe a Dios, y Dios lo ha bendecido. Pero entonces, en lugar de vivir una vida cristiana más comprometida y activa, se aleja de Dios y otra vez vuelve al mundo. ¿Se acuerdan de la parábola de los 10 leprosos en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas? ¿Se imaginan la vida tan miserable de esos 10 leprosos? Pero después de haber sido sanados por el Señor, solo uno de ellos regresó, le agradeció a Jesús y dio gloria a Dios. Y el Señor le dijo solo a él que su fe lo había salvado. Tal vez se pueda preguntar: ¿acaso Dios no sabía que este hombre iba a ser el único en responder de esa manera cuando lo bendijo, sanándolo de la lepra? Por supuesto, Dios lo sabe todo. Por eso, Dios quiere primero que su espíritu y su alma prosperen y luego que todo le vaya bien en su vida. Esta es la verdadera bendición. Esta es la ley de justicia en el mundo espiritual. Y cuando alguien hace algo que está de acuerdo a esta ley, Dios lo bendecirá y responderá sus oraciones. Digamos que hay alguien cuyo espíritu y su alma aún no han prosperado. No obstante, si se esfuerza por vivir y obrar en fe y siembra orando con fe de acuerdo a su nivel de fe, entonces cosechará de acuerdo
a la ley de justicia. Con toda seguridad, Dios lo bendecirá para que su espíritu y su alma prosperen. Pero, al mismo tiempo, Dios permitirá que coseche de acuerdo a lo que ha sembrado por fe. Si Dios bendijera solo después que su espíritu y alma han prosperado, le pregunto, ¿quién podría ser bendecido? Por eso, Dios responde y bendice de acuerdo a su nivel de fe por su ley de justicia. Pero lo importante es su actitud después de haber sido bendecido. Dependiendo de la forma en que viva su vida cristiana, la bendición de Dios podrá ser total o, por el contrario, podrá desaparecer por completo. En otras palabras, dependiendo del camino que escoja, el resultado será totalmente diferente. Si continúa por la senda de bendición, es decir, viviendo una buena vida cristiana, entonces recibirá mayores bendiciones y Dios lo protegerá. Sin embargo, si vuelve al mundo luego de haber sido bendecido, su situación empeorará. Por eso, lo verdaderamente importante no solo es su estilo de vida después que Dios lo ha bendecido, sino también la forma en que utiliza esa bendición. Hay iglesias que no usan correctamente las bendiciones que Dios les concede. Tomemos, por ejemplo, una iglesia que ora con fervor y es fiel a su reino. Entonces, Dios la bendice trayendo avivamiento y bendición financiera a la congregación. Así, la iglesia y sus miembros obtienen riquezas, honra y autoridad, y personas de buena situación económica y en cargos de autoridad vendrán a esa iglesia y esa iglesia se hará conocida en el mundo entero. Pero el problema es que esa iglesia, cuando ya tiene riquezas, honor y autoridad, lo más probable es que comience a comprometer sus principios con el mundo. Por cierto, ninguna iglesia debería buscar riquezas, notoriedad ni autoridad. Incluso si eso sucede, tendrá que usar esos recursos solo para el reino de Dios y para la salvación de las almas. Tendrá que servir a los demás con toda humildad para convertirse en luz y sal en el mundo y deberá trabajar solo para la gloria de Dios. No obstante ello, una vez que esas iglesias que ya gozan de cierto estatus o posición, lo más probable es que se comprometan con el mundo a fin de aumentar sus riquezas y notoriedad. En lugar de pensar en salvar almas o en la forma de extender el reino de Dios, estarán más interesadas en buscar fama y renombre en el mundo y en la forma de adquirir más poder y autoridad mundanos. En este proceso, transigirán con el mundo de acuerdo a su conveniencia y se llegarán a aliar con los que ostentan las riquezas, el honor y la autoridad en el mundo. No quiero decir que en la iglesia se deba excluir a los ricos o a los que tienen cargos de autoridad. Deberán tratarlos con gentileza y amabilidad en el amor de Cristo. Deberán compartirles el evangelio y sembrar fe en ellos. Si Dios puede ser glorificado a través de esas personas, piense en lo maravilloso que eso será. Sin embargo, el problema es que, aparte de este loable y buen propósito, algunas iglesias se comprometen con el mundo buscando solo obtener una mayor riqueza, honor y autoridad. La palabra del Señor cuando dice, ni eres frío ni caliente, sino tibio, también encierra e incluye una reconvención y reproche hacia tales iglesias. Estimado público, la más importante y fundamental característica de aquellos que son tibios en la fe es que tratan de vivir en ambos lados, es decir, con Dios y con el mundo. En otras palabras, al vivir en esa ambigüedad, elegirán el lado que más les convenga dependiendo de la situación. Por favor, mientras escuche este mensaje, examínese y vea si esta palabra es para usted.
Dios nos advierte claramente del peligro de esta clase de fe. Ahora bien, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 cita: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Repito la cita: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos conocen este versículo y lo han oído muchas veces, pero no lo obedecen y aman y desean las cosas del mundo. Después, cuando se enferman o tienen dificultades en sus negocios, vienen y se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Por lo general, vienen después de agotar todo otro recurso. Si hubieran venido antes, hubiera sido bueno para ellos, pero no lo hacen. Dicen que tienen fe y sin embargo les atraen las cosas que hay en el mundo. Me pregunto, ¿podría acaso Dios protegerlos? El Señor también añade en Lucas capítulo 16, versículo 13, lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este versículo, riquezas no se refiere únicamente a las cosas materiales, simboliza al mundo y las cosas que hay en el mundo. El Señor dice que no se puede amar al mismo tiempo a Dios y al mundo, ni a las cosas del mundo. Hay quienes piensan que lo más sabio en su vida cristiana es estar bien con todos. No obstante, eso no es así. Más bien es algo tonto y absurdo. Dios dice que Él escupirá de su boca a esta clase de personas. El grave problema con ellos es que, como tienen una fe tibia, no pueden reflexionar sobre su vida espiritual y no son capaces tampoco de darse cuenta de sus faltas ni de aceptarlas. La razón de ello se explica en el versículo 17. El Señor declara lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si se dieran cuenta y reconocieran sus faltas, podrían corregirse y restaurar su relación con Dios. Pero los que son tibios en su fe creen que son ricos, es decir, que siempre tienen la razón y por eso no pueden percatarse de sus fallas ni las pueden aceptar. Dicen que no necesitan de nadie, esto es, no necesitan consejos ni sugerencias de nadie, ni siquiera intentan cambiar. Me pregunto, ¿son en verdad ricos y no tienen necesidad de nada, tal como dicen? Aun cuando en un sentido material hay quienes podrían decir que no les falta nada, espiritualmente serán siempre desdichados. No sentirán la plenitud del Espíritu y no recibirán fuerza espiritual. El Espíritu Santo gemirá y seguirá tocando la puerta de su corazón, pero como no oran, no tendrán comunión con el Espíritu. Por ello, no oirán el gemir del Espíritu Santo. Serán espiritualmente infelices. No importa la riqueza material, el honor, la autoridad o el conocimiento que puedan tener. Con el tiempo su espíritu y su alma irán por el camino de la muerte eterna. Por eso, el Señor dice que son desventurados. Además, la razón por la que el Señor dice que son pobres es porque son espiritualmente miserables. La riqueza material en esta tierra con el tiempo pasa y se desvanece y no es más que vanidad. No importa lo mucho que puedan disfrutar y vivir una vida de riquezas en esta tierra. Esa no es la verdadera riqueza. El hombre verdaderamente rico es el que acumula recompensas eternas en el cielo. Esa es la riqueza que no se pierde. Los que son tibios en la fe no son fieles a Dios.
Es decir, solo cuando ocupan un cargo en la iglesia muestran fidelidad en su servicio y cumplen con sus deberes. No siembran en Dios, ya que codician el dinero. En resumen, no acumulan tesoros ni recompensas en el cielo. Por ello, incluso si se arrepienten, apenas podrán ser salvos, pero no recibirán ninguna recompensa. Por eso, el Señor los llama pobres. Y la razón por la que el Señor dice que son ciegos es porque los que son tibios en la fe no pueden entender el mundo espiritual, cosa que sí hacen los que son espirituales. Son espiritualmente ciegos, a pesar que escuchan la palabra, no tienen entendimiento espiritual. Como no pueden ver ni entender el mundo espiritual, tan solo miran el mundo natural en lugar de tener la esperanza de la vida eterna. Por otro lado, aquellos que tienen ojos espirituales y pueden ver el mundo espiritual y los que tienen discernimiento de la palabra tendrán la absoluta certeza y esperanza de la vida eterna. No podrán ser tibios en la fe. Confrontan y comprueban permanentemente su vida cristiana con la palabra. Han dejado la oscuridad y ahora andan en la luz, y con el fin de acumular recompensas en el cielo, serán fieles y sembrarán con entusiasmo y generosidad en el reino de Dios. Y tal como el Señor menciona en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, cuando dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquellos que son espiritualmente ciegos no se darán cuenta que andan en tinieblas y por eso permanecerán en la oscuridad. No podrán ponerse la vestidura de justicia que llevan los hijos de Dios. Por eso el Señor dice que están desnudos. La vestidura representa el corazón del hombre. Ponerse la vestidura de justicia significa la circuncisión del corazón y tener un corazón justo. Voy a repetirlo: la vestidura es el corazón del hombre y vestirse con la vestidura de justicia significa la circuncisión del corazón y llegar a tener un corazón justo. Sin embargo, los que tienen una fe tibia no circuncidarán su corazón ni vivirán por la palabra. Su corazón todavía estará lleno de maldad y vivirán en la oscuridad. En un sentido espiritual, eso mostrará la vergüenza de su desnudez. Hermano, incluso si alguien se pone un vestido hermosísimo, eso no necesariamente querrá decir que esa persona sea hermosa. Aquellos que no circuncidan sus corazones, sino que guardan maldad en su corazón, no importa la belleza exterior de sus vestimentas, a los ojos de Dios revelarán la vergüenza de su desnudez. Espero que todos ustedes lleven estas vestiduras de justicia que revelarán la belleza de su corazón y no una belleza meramente carnal. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 señala: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el Señor añade en la parábola de Mateo capítulo 22, versículos 10 al 14, lo siguiente: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermano, en el cielo usaremos lino fino, blanco y resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos. El cielo
es solo para aquellos que viven por la palabra de Dios, que se han despojado del viejo hombre con sus viejas vestiduras carnales manchadas por el pecado y se han puesto la hermosa vestidura de justicia. Por eso, a fin de entrar en el cielo como una hermosa novia que espera la llegada de su Señor, usted tendrá que adornarse como esa preciosa novia y llevar esa vestidura de lino fino. Y para ello deberá vivir una recta, activa y comprometida vida cristiana. Y jamás deberá ser tibio en su fe, es decir, ser espiritualmente desventurado, miserable, pobre, ciego o desnudo. Ahora bien, el Señor advierte en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 lo siguiente a los que son tibios en la fe. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este versículo lo puede malinterpretar si lo entiende tal como lo lee. Esto no significa que debe comprar oro para hacerse rico o comprar prendas blancas para vestirse, ni comprar colirio para ungir sus ojos. El oro en este versículo representa la fe, que es como el oro puro. La fe se compara con el oro. Así como en el mundo el oro es el metal de más valor, el Señor compara la fe, que es lo más preciado en la vida del creyente, con el oro refinado por el fuego. Por eso, comprar oro refinado en fuego para que seas rico significa tener una fe que es inmutable como el oro. Solo si tiene fe podrá ser salvo e ir al cielo. Y al igual que el Señor dice en la parte final de Mateo capítulo 9, versículo 29, conforme a vuestra fe os sea hecho, solo si tiene fe podrá recibir respuesta a todo lo que pida. Sí, hermano, todo se hará conforme a su fe. Es muy fácil, ¿verdad? Aun cuando han visto y actualmente ven en esta iglesia muchas señales, prodigios y milagros, todo se hará de acuerdo a su fe. Y si todo se puede hacer según su fe, debería estar alegre y feliz, ya que Dios también lo podrá bendecir financieramente. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? Ya les he dicho muchas veces por qué. Si solo tuvieran un poco de fe, Dios los podría bendecir y sanar de toda enfermedad. ¿Acaso no han visto todo lo que hemos logrado por fe? Casos de sanidades milagrosas y de bendición financiera. Todo se hará de acuerdo a su fe. El problema entonces es su fe. Pregúntese, ¿por qué su fe es el problema? Al escuchar la palabra de Dios, deberá recordarla, ponerla en práctica, circuncidar su corazón y así despojarse de toda forma de maldad y de mentira. Deberá santificarse y llenar su corazón con bondad, amor, amabilidad y buenos modales, tal como Dios quiere. Entonces, Dios le dará fe espiritual desde lo alto, como está escrito en el capítulo 12 de Romanos. Solo Dios puede dar fe espiritual. Usted puede tener fe mental, de conocimiento o intelectual, pero esa fe no lo ayudará a que sus oraciones sean respondidas. Si tiene fe espiritual, todo se hará conforme a su nivel de fe. Deberá esforzarse por obtener esta clase de fe. Deberá hacer de su corazón un vaso de honra, tal como Dios quiere. Asimismo, deberá circuncidar su corazón, despojarse de toda forma de maldad y falsedad, alcanzar la santidad y el nivel del Espíritu y cultivar en su corazón amor y bondad, y así tener un corazón conforme al corazón del Señor y recuperar la imagen de Dios. Luego su fe crecerá. En la medida en que santifique su corazón, mayor será su fe. Hermano, afirmar solo de boca que uno cree no es fe. Su fe debe ir acompañada de acciones o hechos que confirmen que está viviendo por la palabra de Dios. Además, su fe debe ser constante e invariable
independientemente de la situación o de las condiciones externas o visibles. Esta es fe espiritual, fe viva, fe verdadera. En la Biblia, la fe espiritual se compara con el oro y con el oro puro. Por eso, los que tienen fe espiritual creerán y obedecerán en forma completa la palabra de Dios en cualquier situación. No creerán solo parte de la palabra, es decir, solo aquello que esté de acuerdo con el entendimiento humano. Mostrarán su fe hasta el final, incluso en una situación que va más allá del razonamiento humano. El profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, es un claro ejemplo de fe espiritual. Dios le dijo al profeta que iba a enviar lluvia a la tierra de Israel luego de una sequía de 3 años y medio. Elías creyó en su palabra, vino al monte Carmelo, se arrodilló en el suelo y oró tan fervientemente hasta que su rostro estuvo entre sus rodillas. Luego mandó a su criado a mirar hacia el mar. Le dijo que viera si había alguna señal de lluvia. Sin embargo, el siervo dijo que no veía nada. No había llovido durante 3 años y medio. Por supuesto, no había nubes en el cielo. Entonces, Elías oró otra vez a Dios y envió a su siervo. Hizo esto por 6 veces y el criado vino con la misma respuesta. ¿Qué hubiera hecho usted de estar en la misma situación? Dios dijo que iba a llover y Elías creyó la palabra y oró hasta en 6 oportunidades, pero no se veía la mínima señal de lluvia. No había en el cielo ni una nube. En esa situación, Elías oró por 7ª vez y le dijo a su criado que volviera a mirar hacia el mar 7 veces. En la 7ª vez, el siervo dijo: «He aquí, una nube tan pequeña como la mano de un hombre se acerca desde el mar». Y en poco tiempo, el cielo se volvió negro de nubes y hubo un fuerte aguacero. Hermanos y hermanas en Cristo, el profeta Elías creyó hasta el final la palabra de Dios. El número 7 significa perfección y plenitud. El hecho que recibiera la respuesta la 7ª vez que oró significa que Elías creyó hasta el final. Por eso oró y Dios le respondió. Incluso si no hubiera habido ninguna respuesta después de la 7ª oración, Elías hubiera continuado orando hasta que Dios hubiera respondido. Y es porque Elías creyó en forma absoluta la palabra que Dios le había dado. Esa es verdadera fe. Usted ora, pero cuando las cosas no van como espera, entonces se da por vencido y recurre al mundo. Hermano, deberá orar hasta recibir la respuesta a su petición. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesús? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es lo que dice el Señor. Ore y crea que ya lo ha recibido. Entonces su petición le será concedida. No se desanime a mitad del camino. No se detenga ni se dé por vencido. Debe perseverar con un corazón sincero y plena certidumbre de fe. Si usted tiene esta clase de fe, Dios con toda seguridad le responderá. Para creer en Dios y creerle a Dios, deberá tener esa fe espiritual que es como el oro puro. Pero este tipo de fe no se puede conseguir por arte de magia. Así como el oro tiene que ser refinado en el fuego hasta obtener el oro puro, también tendrá que pasar por un proceso de refinamiento para tener esta fe que es como el oro puro. Tendrá que superar muchas pruebas y aflicciones, luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre y soportar con paciencia toda circunstancia a fin de vivir por la palabra de Dios. A través de este proceso de refinamiento podrá obtener esta fe que es como el oro puro. Hermano, si desea adquirir algo fino y exclusivo, tendrá que pagar el precio que le pidan. Del mismo modo, la fe que es como el oro puro se podrá obtener solo a través de un proceso de sacrificio, resistencia y esfuerzo.
Les cuento algo. Hoy una hermana me alegró el día. Ella padecía por mucho tiempo de dermatitis atópica y yo oraba por ella cada vez que la veía, pero no sanaba. Esta hermana era muy activa y todo lo que hacía lo hacía con pasión. Aún así, no sanaba. No estoy seguro si fue en la iglesia o en mi casa cuando le dije que ella ya debería haber sanado de esa dolencia. Hermano, si usted no sana de alguna enfermedad, es que debe haber algo que lo separa de Dios. Bueno, el asunto es que un día ella se me acerca con su mamá y su rostro estaba limpio, sin mancha alguna. Eso quería decir que Dios la había sanado. Una vez que Dios lo toca, toda enfermedad desaparece. Pero si Dios no lo hace, eso significa que hay algo que lo separa de Él. Si ese obstáculo desaparece, si obedece a Dios, entonces todo será posible. Me dio mucha alegría ver a esta hermana completamente sana. Por favor, recuerde que, al igual que el profeta Elías, logró la victoria por perseverar en la oración hasta que Dios le respondió. Si supera el tiempo de prueba con paciencia, perseverancia, gozo y agradecimiento, mientras pasa por su proceso de perfeccionamiento, su fe crecerá y al final llegará a tener una fe espiritual, perfecta como el oro puro. Luego, el Señor añade, para que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí, las vestiduras blancas representan las obras o acciones justas de los santos, y estas acciones o hechos justos salen de un corazón santificado. Y es porque, tal como el Señor lo señala en la parte final de Mateo capítulo 12, versículo 34, que cita, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que uno tiene en el corazón es lo que en realidad sale por su boca. Esos hipócritas que no santifican su corazón, sino que fingen una santidad exterior que no tienen, no podrán ocultarse de Dios, quien ve el corazón de todo ser humano. Al final, su maldad será revelada. Por lo tanto, vestirse de vestiduras blancas significa despojarse de toda mentira y cultivar un corazón veraz e íntegro, es decir, lleno de la verdad. Solo cuando hace esto podrá llevar las vestiduras de justicia y así ya no se verá la vergüenza de su desnudez. Es decir, se habrá despojado de toda forma de maldad. Sin embargo, ¿cuántos hoy en día revelan la vergüenza de su desnudez o hipocresía sin reconocer ni siquiera que están desnudos o mintiendo? Hay quienes incluso no tienen vergüenza de hacer cosas que ni un animal haría. Esa es vergüenza espiritual y en verdad es lamentable y vergonzoso que no puedan reconocer el pecado aun cuando su corazón está totalmente manchado por el pecado y la maldad y han olvidado el verdadero propósito para el cual fue creado el ser humano a imagen de Dios. No debe ser insensato ni ingenuo de no reconocer su desnudez o pecado, a pesar que afirma creer en Dios. De ser así, es que está espiritualmente ciego y ni siquiera podrá hallar su propio ego o error, ni aun examinándolo a través de la palabra de Dios. Y el Señor añade, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto significa que todos deben tener sus ojos espirituales abiertos. Cuando vive por fe conforme a la palabra de Dios, podrá gradualmente oír la voz del Espíritu Santo y conocerá la verdad y sabrá del pecado. Tendrá discernimiento espiritual y sus sentidos espirituales estarán alertas. Solo si sus ojos espirituales están abiertos, podrá ver el mundo espiritual. Repito, cuando vive por la palabra de Dios con fe,
poco a poco escuchará la voz del Espíritu Santo y llegará a conocer la verdad y lo que es el pecado. Podrá desarrollar sus sentidos espirituales. Hay algunos que no pueden ver visiones a pesar que tienen fe. Una hermana me escribió una carta. Me dijo que estaba muy decepcionada porque no podía ver ninguna visión, mientras que otros veían muchas cosas espirituales. Pensó que no lo podía hacer porque todavía no había llegado al nivel de la santidad. Sin embargo, no es cierto que solo los que han alcanzado el nivel de la santidad puedan ver cosas espirituales. Dios puede hacer que otros que no han llegado a ese nivel de santidad puedan ver visiones. Hay algunos que no pueden ver el mundo espiritual aun cuando ya han llegado al nivel de la santidad. Por lo tanto, no se sienta triste ni decepcionado por eso. Y si tiene sus ojos espiritualmente abiertos, podrá entender la palabra de Dios, tendrá la esperanza por el cielo, examinará su vida y su corazón de acuerdo a la palabra y cambiará al vivir en la verdad. Ahora bien, tener ojos espiritualmente abiertos también significa entender la palabra espiritualmente. No obstante, el significado más importante es entender la voluntad de Dios, escuchar su palabra y cambiar su estilo de vida al comprender la palabra. Si alguien tiene sus ojos espirituales abiertos, conocerá a Dios y entenderá su voluntad. No deseará las cosas del mundo, sino que se esforzará por hallar cualquier forma de maldad en su corazón conforme a la palabra y se despojará de todo lo malo, cambiando su forma de vida. Incluso si usted está ejerciendo un cargo de maestro, a menos que no aprenda y entienda la palabra con sus ojos espiritualmente abiertos, todavía podrá pecar. Conocerá la palabra, pero la sabrá en forma intelectual, solo para enseñarla. Pero usted pecará, y aquellos a los que usted enseñe no podrán cambiar. Los que enseñan deben tener sus ojos espiritualmente abiertos y conocer del mundo espiritual para así poder enseñar. Entonces, sus alumnos los imitarán y cambiarán. Pero si el profesor no cambia, los estudiantes tampoco lo harán. El obrar del Espíritu Santo será mayor si vive en la verdad y cultiva su corazón en el Espíritu, santificándolo cada día más y llenándolo de mansedumbre, amor y bondad. Así, el Espíritu Santo obrará poderosamente a través suyo y cambiará los corazones de los demás. Por eso, si alguien ha llegado al nivel del Espíritu, no importa que sea un diácono, pastor de jóvenes o pastor asistente, podrá servir en la obra con mayor dedicación y dará más fruto. Esa es la razón por la que Dios busca siervos y siervas que han llegado a este nivel espiritual. Estos siervos vivirán de acuerdo a la palabra, tendrán una comunión más íntima con Dios y Dios los amará. En la próxima prédica les compartiré el resto de la palabra que el Señor le envía a la iglesia de Laodicea y finalizaré esta serie de mensajes titulada Las 7 iglesias del Apocalipsis, haciendo un resumen de la palabra que el Señor le envía a estas 7 iglesias. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la mayoría de ustedes debe recordar el momento en que estaban llenos del primer amor por el Señor y experimentaban el obrar del Espíritu Santo. Por cierto, hay quienes todavía están en ese primer amor y están corriendo la buena carrera de la fe en la plenitud del Espíritu Santo. Sin embargo, hay quienes han perdido ese primer amor y ahora se esfuerzan por recuperarlo y recobrar asimismo la plenitud del Espíritu Santo. Por el contrario, hay algunos que ni siquiera les preocupa haber perdido o no su primer amor o si están viviendo una vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Vienen a la iglesia, pero
no se esfuerzan por vivir una vida cristiana comprometida. No sacrifican nada para el Señor, ni siquiera anhelan vivir una vida cristiana apasionada y entusiasta. Algunos de ellos ni siquiera desean involucrarse en algún ministerio de la iglesia. Como saben que deben ser fieles una vez que se les encarga un ministerio o deber en la iglesia, ni siquiera lo intentan. En realidad, debería ser natural para todos ser fieles al reino de Dios. No obstante, hay algunos que ni siquiera tratan. A pesar que quieren hacerlo de corazón, no lo demuestran en sus hechos. Este es un claro ejemplo de una fe tibia. Ahora bien, si está enfermo o si está pasando por diversos problemas, entonces, por favor, examine su vida a la luz de la palabra y vea si su fe se ha vuelto tibia. Hay un buen número de personas que vienen cada fin de semana a verme. Vienen para arrepentirse porque no han obedecido la palabra de Dios y no han guardado santo todo el día domingo para el Señor. Dicen que se han arrepentido y que si Dios los sana, serán siempre fieles al reino de Dios. A pesar que les he predicado sobre esto muchas veces desde este altar, no lo tienen presente en su mente y no le dan importancia a la palabra de Dios. Ahora están padeciendo enfermedades terminales y en los hospitales no los pueden curar, ni tampoco pueden sanar por fe. Sin embargo, cuando ya no tienen ninguna salida, cuando están entre la espada y la pared, vienen y me dicen que se arrepienten. Hay muchos de ellos cada semana. En realidad, lo siento mucho por ellos. Si tan solo hubieran obedecido la palabra y hubieran vivido una buena vida cristiana, no se hubieran enfermado. Por favor, confronte su vida con la palabra y vea si su fe no se ha entibiado. Hermano, no haga nada de lo que después tenga que lamentarse. La palabra de Dios es precisa y absoluta, y el juicio de Dios se hace de acuerdo a su justicia. Y si su fe se ha vuelto tibia, le pido que se arrepienta y vuelva a la senda correcta. Nunca deberá perder su primer amor, ni dejar de hacer las primeras obras. Jamás pierda la plenitud del Espíritu Santo. No obstante, el mayor problema viene cuando se tiene una fe tibia y ni siquiera trata de recuperar su primer amor después de haberlo perdido. Le hago una pregunta. ¿Cuál cree que es el problema más grande y grave de los que tienen una fe tibia? Es que no desean desechar lo mundano. Saben que no deben tener amistad con el mundo. Lo escuchan todo el tiempo. Saben que deben despojarse de todo deseo mundano, pero no quieren cortar definitivamente con el mundo y por eso son tibios en la fe. Por favor, recuerde siempre que hay un cielo y un infierno y que habrá un juicio final. No sabe en qué momento podrá ser atrapado por el diablo y Satanás. No sabe lo que le va a pasar mañana si Dios no lo protege. Por favor, sea de aquellos que sí saben su futuro. Hermano, si realmente ama a Dios y vive de acuerdo a sus mandamientos, sabrá lo que le sucederá mañana. ¿Saben por qué? Porque Dios estará con usted y lo protegerá. Digan amén si estoy siendo claro. Espero que guarde y recuerde en su corazón los momentos en los que estaba lleno de gratitud y alegría por la gracia de Dios. Si se ha olvidado de esos momentos, es mi deseo que los recuerde lo antes posible. Jamás sea tibio en su fe. Debe tener siempre una fe apasionada y vehemente. Esa fe que cada día se hace más
y más apasionada y que los lleva a amar más y más a Dios y a ser más fiel a su reino. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos y cada uno de ustedes puedan mantener esta clase de fe fervorosa, apasionada y vehemente hasta que el Señor vuelva a llevarnos ante su presencia. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendícelos para que puedan concebir hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.